que se le dio así ese nombre, de Asbury, lo primero que diremos es que yo no quiero ser prejuicioso, muy por el contrario, me alegra que se haya producido eso. Ahora las autoridades cerraron, como les digo, por eso nos informaron, porque no daban abasto con tanta gente que estaba llegando, y porque además los estudiantes prácticamente no tenían tiempo de estar en las aulas estudiando, ¿no es cierto?, en la universidad, y estaban demasiado dedicados al tema espiritual. Bueno, gloria a Dios por eso, pero entiendo que se terminaron de hacer los cultos, y a lo mejor esto va a quedar solamente en la retina, o va a ser, como yo menciono aquí, un mover del espíritu de algunos días. ¿Por qué digo esto? Porque en honor a la verdad los avivamientos tienen muchas características que los identifican como tales. Voy a leer el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 12, de los muchos pasajes bíblicos en el libro de los Hechos, que le llaman el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero muchos dicen que deberían haberle puesto el libro de los Hechos del Espíritu Santo por la gran cantidad de acción, de obra poderosa, maravillosa, sobrenatural que produce justamente el Espíritu Santo usando a los apóstoles, a Pablo, a Pedro, a Jacobo y a todos estos siervos de Dios como Felipe, ¿no es cierto?, el diácono convertido después en evangelista. En Hechos capítulo 5, versículo número 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Bueno, eso es una característica que a lo mejor se estaba dando justamente ahí, ¿no es cierto?, en la Universidad de Asbury. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Pero escuche esto, dice: los que creían en el Señor aumentaban. O sea, una de las características de los avivamientos desde el comienzo del mover de Dios en el libro de los Hechos, y lo que pasa por toda la larga historia de la iglesia en estos 2000 años, es que en todos los avivamientos hay mucha gente que se convierte a Jesucristo. O sea, hay gente que acepta a Jesús. Hay profesión de fe, como nosotros le podríamos llamar. Dice, creían en el Señor, aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. O sea, había muchas sanidades, bendito sea el Señor, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían, podría ser una característica de este avivamiento, venían a Jerusalén, pero escuche lo que dice después: trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces no quiero hablar mal del avivamiento de Asbury, porque el tiempo va a decir si es o no es un avivamiento. Yo tengo algunas dudas, porque tengo más que dudas, tengo preocupaciones. Veremos, por ejemplo, los avivamientos, los grandes avivamientos de la historia, muchos de los grandes avivamientos de la historia. Hay muchos hermanos que podríamos mencionar. Bueno, el que más se conoce es el avivamiento de la calle Azusa. ¿Se recuerda cuando se habla acerca del 1906 en Estados Unidos? Mínimo eso duró 6 años. 6 años. De hecho, llegaron después algunos con ese mismo espíritu de adoración, de alabanza, de buscar al Señor, ¿no es cierto?, a Puerto Rico, más o menos en 1916. Dicen que duró por lo menos 12 años. Y que, de hecho, el gran mover de las iglesias pentecostales en Puerto Rico comienza precisamente con este tremendo mover del año 1916. En Chile ocurrió 3 años después, que en la calle Azusa, y fue en la ciudad de Valparaíso. Se dice que por lo menos a través de Mr. Hoover hubo un avivamiento tan grande en 1909 en Chile, que nace el movimiento pentecostal en nuestro país, que duró así intenso, por lo menos cerca de unos 18 años, hasta el año más o menos 1925. Hay grandes avivamientos en la historia de los Estados Unidos, bueno, basado algunos, ¿no es cierto?, en Habacuc, que dice: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero hay ciertas características que ya las vamos a mencionar. Por ejemplo, el primer gran avivamiento en el 1727 en Alemania, y fue a raíz del avivamiento en Gran Bretaña, que comenzó un mover muy fuerte en Europa. Bueno, ahora las iglesias evangélicas en Europa están casi todas, no todas, pero casi todas muertas. Hay otro gran avivamiento entre el 1750 y el 1791. Claro, y el avivamiento de Mr. Hoover nace la iglesia evangélica pentecostal y la metodista pentecostal, que ahora, en honor a la verdad, están bastante lejos de ese avivamiento. Bueno, en Estados Unidos hubo otro gran avivamiento en el año 1800, y así podríamos hablar de muchos avivamientos. Pero ¿cuáles son las características de los avivamientos bíblicos, los avivamientos de la historia en Europa, en los Estados Unidos, en el 1916 más o menos en Puerto Rico, en el 1909 en Chile? Características que más o menos podríamos decir que identifican a los avivamientos. Primero, un pequeño grupo de hermanos. Los avivamientos no comienzan por multitudes, comienzan por un grupo pequeño de hermanos que comienzan a orar, comienzan a ayunar, o sea, se comienzan a consagrar a Dios. Y eso comienza a producir
manifestaciones sobrenaturales, poderosas, extraordinarias del Espíritu Santo. Por ejemplo, la gente empieza a ser sanada. No sé si en Asbury había eso, pero no, por lo menos yo no lo vi. Sanidades, milagros extraordinarios, milagros creativos, liberación de personas posesas. Eso es otra característica de los grandes avivamientos. Pero una de las cosas más evidentes para nosotros, mis amados hermanos, es que los grandes avivamientos producen conversión de verdad de la gente, tanto los que están dentro como los que están fuera. Personas que están dentro de la iglesia tibios, mundanos, que nunca nacieron de nuevo, que van a la iglesia, no sé, por costumbre, por hábito, porque sus familiares van a la iglesia, o porque nacieron dentro de la iglesia, tienen un encuentro real, sobrenatural, maravilloso, extraordinario, incomparable con el Espíritu Santo, y como enseña San Juan capítulo 3, verso 3, nacen de nuevo, y como enseña 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Se produce lo que dice Hechos 3, 19, así que arrepentidos y convertidos, una metamorfosis, un cambio de vida, conversión, y gente de afuera, prostitutas, homosexuales, se comienzan a convertir. Eso pasó también en La Serena, aquí en la ciudad de La Serena, en Chile, en la cuarta región, hace algunos años atrás, con un predicador llamado Juan Bautista Canut de Pont. Este predicador, creo que era francés, comenzó a predicar en las calles, comenzó a predicar en las plazas, y comenzaron a convertirse gente, y se convertían borrachos, religiosos, brujos, prostitutas, y comenzaban a seguir a Juan Bautista Canut de Pont. Personas que estaban oprimidas por espíritus demoníacos, por brujería, hechicería, eran liberados, y de ahí que los seguidores, o que seguían a Jesucristo a través de la predicación de Juan Bautista Canut de Pont, se les puso Canutos, por el apellido Canut de Pont, y se les puso Canuto. Y ahora en este tiempo en Chile, para los que son de otros países, de otras naciones, a nosotros en Chile en forma despectiva, en forma descalificativa, en forma peyorativa se nos dice canutos, como para menospreciarlo, pero de ahí se deriva el término. Ahora, otra cosa muy importante que yo creo que es básica es que los avivamientos no son avivamientos, hermano, espurios, son avivamientos que perduran a través del tiempo. Nacen, como decía el pastor Gavito con mucha razón, nacen, ¿no es cierto?, como muy sencillo, y a través del tiempo van madurando. Eso es verdad. El problema del avivamiento de Asbury es que ya como que se acabó. Y lo otro que me preocupó mucho a mí, que yo creo que es la preocupación más grande que yo tenía, por la gran cantidad de hermanos que me escribían, a mi correo, a mi WhatsApp, a mi Facebook, o me hacían preguntas, ¿no es cierto?, cuando me veían en alguna iglesia, o los mismos hermanos de la congregación, era ¿cuáles eran las características negativas? Y yo decía que no eran características negativas, sino que en mí era una preocupación, no es que yo lo estuviera menoscabando, sino que en realidad una de las preocupaciones que yo tenía, y que por lo menos yo no vi, puede que lo hayan hecho, pero yo vi muchos videos. A mí me mandaron videos, me mandaron link en el Facebook, en el canal de YouTube. Vi muchos encabezados, escritos, del análisis que hacían muchos cristianos y muchos predicadores, digamos, bastante conocidos, influyentes, hombres que tienen un peso espiritual, que comentaban de este tema. Pero una de las cosas que yo por lo menos no vi, no observé, y que me dejó muy preocupado, era que la gente cantaba mucho, oraba, alababa a Dios, había muchos que ministraban música, pero no había predicación, se veía muy poca predicación. No digo que casi nada, pero se veía muy poca predicación. Y es ahí donde yo decía que en un avivamiento tienen que haber hombres de Dios de la palabra que estén permanentemente enseñando la Escritura, porque el Espíritu Santo es el Señor, se mueve, se derrama, toca. Jesucristo bautiza con Espíritu Santo a mucha gente, se sanan enfermos, hay milagros y sanidades, y Dios no tiene por qué preguntar a las autoridades de la iglesia lo que va a hacer. Yo entiendo que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, pero hay una cosa muy importante. Recuerda que la Biblia dice: mi pueblo sin ley o sin palabras se desenfrena. Y en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, el apóstol Pedro dice que si alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Es muy importante, porque recordemos que estamos en tiempos de apostasía, y aún las cosas que son auténticas de Dios, si no son bien cuidadas, bien, ¿no es cierto?, bien analizadas, bien canalizadas, puede que el diablo se aproveche de nuestra emoción humana y desvíe la atención hacia otras cosas que no son tan importantes. Entonces, no se puede dejar de lado, hermano, que es imposible la palabra de Dios, la predicación. Lo que le dice el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que nos enseña el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán días cuando los hombres se apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas, y no querrán o no sufrirán la sana doctrina. Pero tú sé sobrio en todo, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice, toda la escritura, no se puede dejar de lado la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cristo dice, creo que es en Mateo capítulo 22, verso 29, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces no se pueden separar. El poder de Dios que se manifiesta en cualquier avivamiento va siempre acompañado, enlazado con otra verdad extraordinaria y absoluta, la palabra de Dios. Como decía un predicador, el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra, la enseñanza de la palabra, son los dos rieles sobre los cuales marcha el tren del Evangelio. Y eso fue una de las cosas que a mí, en todo esto que yo vi, en mi humilde opinión, puede que yo esté equivocado, pero en mi humilde opinión, es que veía muy poco o casi nada. Voy a decir muy poco porque si digo casi nada, a lo mejor hay alguien que me va a decir, no, pastor, se equivocó. Habían gente que ministraba, pero yo vi muy poco de predicación. O sea, en medio de todo ese mover de Dios siempre tiene que haber gente que esté enseñando la palabra. ¿Cómo podría venir un avivamiento generalizado? Es que en realidad la Biblia no habla de un avivamiento generalizado para los últimos tiempos. La Biblia habla de los tiempos finales en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo para cumplir la promesa de Joel capítulo 2, verso 28. Y para que se cumpliera lo que Cristo dice en Lucas capítulo 24, verso 49, que se cumplió en Hechos capítulo 1, versículo 8, y se hizo real y patente en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero un avivamiento general en el mundo, por lo menos la Biblia no habla de un gran avivamiento, habla de una gran apostasía. Creo que en lugares y en ciertos focos y en ciertas partes, obviamente, donde se busque a Dios de todo corazón, Dios se va a manifestar. Eso es una verdad. Pero un avivamiento mundial, yo por lo menos no lo veo tan claro en la Escritura. Discúlpenme. Vuelvo a repetir lo que estaba diciendo. Yo no estoy diciendo que no haya habido palabra, no. Pero vi poco. ¿Y qué es lo que se tiene que estar haciendo en un avivamiento? ¿Qué es lo que se tendría que haber hecho ahí? A no ser que yo no me haya enterado, que me llegó tanta información, pero por lo menos yo no lo vi, es que hayan predicadores, no importa que no sean conocidos, gloria a Dios, si no lo son, mucho mejor. Para que toda la gloria se la lleve el Señor y el centro de la atención no sean los predicadores, sino sea Jesucristo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en los grandes avivamientos los predicadores tienen que estar hablando de arrepentimiento, de conversión, del poder de la palabra, haciendo llamado a la gente a aceptar a Jesucristo, hablando acerca de la santidad y hablando de algo que es vital en cualquier avivamiento. Que los predicadores estén hablando acerca del arrebatamiento, el retorno de Cristo por su iglesia. Cuando estas cosas no están, o están muy pequeñas, manifestadas, enseñadas, uno tiende a tener ciertas dudas. ¿Ya? Uno tiene ciertas dudas. No es que yo esté cuestionando. Al final el tiempo lo va a decir, pero yo en este momento entiendo, por lo que me han compartido algunos hermanos, y específicamente mi pastor Mundaca, que está allá en Estados Unidos, actualmente pastoreando, es que ya se terminaron los cultos. Se supone que un avivamiento histórico es lo que ha pasado, como le decía, en Puerto Rico, en 1909 en Valparaíso, Chile, en Estados Unidos en 1906 en la calle Azusa. Todos esos grandes avivamientos trajeron un tiempo después, en que al principio eso obviamente comienza de la nada, madura, pero se va perpetuando en el tiempo y tiene una línea ascendente, y después con los años obviamente tiene una línea descendente. Eso es lo que entendemos. Eso es lo que yo le quería compartir. No estoy en contra de que haya un mover de Dios. Y lo otro que me llamó poderosamente la atención, sin el ánimo de ser un criticón ni nada de eso, es que se veía que la gente vestía de una forma muy liviana, muy poco ad hoc con lo que es el pentecostalismo genuino. Y eso también es una señal preocupante. Ahora, obviamente que cuando la gente no es nueva, va a llegar a la iglesia tal como la trae el Señor, eso lo tenemos claro, ¿ya? De hecho, se decía que cierta persona que estaba ministrando la música, especialmente tocando el teclado, que tenía problemas de que era homosexual, al final se dijo que eso no era cierto. Bueno, yo en eso no me voy a meter porque a mí eso no me consta.
Lo que yo estoy explicando, hermano, son, primero, es lo que dice la Biblia de los grandes avivamientos, las características del avivamiento, específicamente del avivamiento que hubo primero en Jerusalén, que después se extendió hasta Samaria, no se olvide, y después con el apóstol Pablo se extendió por muchas partes del mundo conocido de aquel entonces, y además hemos visto brevemente algunas de las características de los avivamientos o los grandes avivamientos de la historia. Y este avivamiento de Asbury hasta el momento, por lo menos, no tenía todas esas características. Ese es el análisis que queríamos hacer debido a la gran cantidad de preguntas que nuestros queridos hermanos que siguen nuestros posteos, nuestras prédicas, nos hacían. No quiero caer, hermano, en una actitud de escepticismo, porque somos pentecostales, como dice el corito, de la cabeza hasta los pies. Creemos en la promesa de Joel 2:28. Creemos en lo que dice, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, como enseñó Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8. Creemos lo que dijo Cristo en el capítulo 24 de Lucas, verso 49, que dijo: no os mováis de Jerusalén hasta que no seáis embestidos de poder desde lo alto. Creemos en lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4, que cuando cayó el Espíritu Santo sobre los 120 hombres y mujeres que estaban en ese lugar llamado, conocido como el aposento alto, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Creemos absolutamente, y no solamente creemos, lo estamos viviendo, la iglesia en general del Señor Jesucristo, en la manifestación viva, real y actual de los 9 dones carismáticos del Espíritu Santo que menciona con claridad meridiana 1 Corintios capítulo número 12. Bendito sea el Señor. Muy bien, así que eso es lo que les quería comentar. Ahí está mi número. Fíjense que el otro día un tipo que se enojó mucho conmigo porque yo dije que él era ignorante en la escatología. Hizo un posteo y me trató re mal, diciendo que él me podía decir en la cara. Mentira, es un poco hombre, porque yo di mi número y no me llamó nunca. De la semana pasada, del jueves, no me llamó. Así es la gente, hermano, es valiente, es gallito por redes sociales. Yo dejo mi número. Si alguien cree que estoy equivocado, tiene que hacer, ¿no es cierto?, tiene que hacerme el favor de demostrármelo por las escrituras. Eso es muy simple. Si aquí no mando yo ni manda usted, no son mis conceptos ni mis criterios, es lo que dice la Biblia. Y decir a una persona que ignora escatología es porque obviamente me di cuenta que ignoraba escatología. Eso no es una palabra peyorativa, porque yo no podría hacer una clase, ¿no es cierto?, de dentadura cuando yo no soy dentista, obviamente. Entonces, de escatología el tipo no sabía, porque decía que había yo predicaba un rapto terrorífico, cuando la Biblia no dice que el rapto es terrorífico, muy por el contrario. El rapto es la esperanza bienaventurada. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema porque no vale la pena. Que el Señor les bendiga, espero que este tema le haya orientado, y cualquier situación que ocurra, no es que uno tenga que ser escéptico, nos abrimos al mover del Espíritu Santo, porque Dios es soberano y nadie tiene control del Espíritu Santo ni el monopolio del poder de Dios. Eso es verdad, pero sí tenemos que ser cuidadosos de no volvernos locos, ni desesperarnos, ni empezar a creer que cualquier cosa es de Dios, y aunque sea de Dios, tener siempre la madurez para analizar todo lo que ocurra, lo que se diga, una profecía, una manifestación, una visión, un éxtasis, un sueño, una revelación, todo a la luz de la Escritura. Tenemos que ser como los hombres de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, que cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar, ellos escudriñaban cada día las Escrituras del Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo decía se ajustaba o no se ajustaba a lo que estaba escrito. Muy bien, que el Señor me los bendiga, espero que haya quedado claro el tema. Un gran abrazo, bendiciones. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes muy cordialmente, y Maranata, Cristo viene. Ahí sí, ahí está bien. Ahí está mejor, ¿ah?
Como si fuera pájaro. Eso es. Cante como si fuera un pájaro.